Capítulo 19. La caída de Agles Reach. Sexta Fuerza Naval Especial de Desembarco Oshisawa, SNLF. 2 Compañía de Fusileros. Base Aérea de Agles Reach. Torre ACTC, 12:20:00:20 horas. La 1 y 3 Compañía de Fusileros abrieron fuego desde los flancos norte y oeste, distrayendo al enemigo como cebo en un anzuelo. Atronadoras ráfagas de fusilería resonaron por la base devastada mientras las balas trazadoras dibujaban caminos incandescentes a través del humo. La 2 Compañía de Fusileros esperaba pacientemente. Ocultos entre la hierba alta que se mecía en el acceso sur, las tropas permanecían inmóviles y en silencio, confundiéndose con el paisaje como espectros. El enemigo se cerraba rápidamente. Las tropas de los regimientos 1 y 6 de la 26 División de Infantería de Indoe avanzaron a través del depósito de combustible calcinado y los restos destrozados de los barracones. El suelo bullía con brasas, las paredes se derrumbaban y la tierra temblaba bajo sus botas. Desde la oscuridad, los soldados de Gilon observaban. Sus manos se apretaban contra sus rifles, sus ojos estaban muy abiertos y sus respiraciones eran lentas. El sudor corría por sus rostros. El enemigo avanzaba. A través de la luz danzante del fuego y el humo ondulante, los soldados de Indoe venían como bestias desatadas. Sus ojos inyectados en sangre ardían en rojo, con las bocas espumosas por un hambre rabiosa. Gruñían, bufaban y sostenían sus rifles de cerrojo como lanzas. Sus movimientos eran nerviosos, casi feroces. Una locura se había apoderado de ellos. La 2 Compañía de Fusileros esperaba. Entonces, uno de sus oficiales desenvainó lentamente un agunto, el metal brillando bajo la luz mortecina. Poniéndose de pie, con los ojos afilados como una hoja, apuntó hacia la torre de control destrozada. Bramó, con una voz lo suficientemente fuerte como para cortar la devastación como un cuerno de guerra. Carguen contra la torre. Mátenlos a todos. Larga vida a su majestad el emperador. Tenoe Kabansai. Los gritos y alaridos de 100 hombres bestia estallaron mientras saltaban de la hierba alta, con los rostros retorcidos por la rabia. Cargaron hacia la torre de control de tráfico aéreo, con los rifles apretados como lanzas y las bayonetas reluciendo. A medida que avanzaban, la torre entró en su campo de visión. Fogonazos de disparos iluminaban cada grieta y ventana. Las primeras tropas en cruzar la entrada no tuvieron oportunidad. El fuego de las armas los desgarró, salpicando sangre mientras se desplomaban en el suelo. El teniente Kurosawa Gintaro se lanzó hacia adelante, zigzagueando hacia la pared del primer piso de la torre, pegándose a ella con su rifle levantado. Más tropas de la 2 Compañía de Fusileros surgieron detrás de él, presionando el asalto. El fuego de ametralladora de los defensores de Gilon continuaba derribando a sus camaradas. El teniente Gintaro miró hacia atrás a sus hombres, quienes aún recuperaban el aliento tras la carga. Cerca de allí, un soldado de primera clase corrió hacia uno de los fusileros arrodillado junto a una caja. «Dame una de tus granadas». El joven soldado obedeció, metiendo rápidamente la mano en su bolsa para sacar una granada de fragmentación tipo 97. Con ella en la mano, el soldado de primera clase se preparó. Cuando cesó el fuego desde una ventana cercana, llegó la oportunidad. Lanzó la granada a través de ella. Luego vino el destello, el estallido y los gritos. «Vayan, vayan, vayan, vayan». Empuñando su subfusil tipo 100, el teniente Gintaro saltó frente a la entrada, viendo a su enemigo ante él, ahora vulnerable, herido y aturdido, inconsciente de su mera presencia. Pero no había lugar para rendiciones ni heridos. Así, apretó el gatillo, sin que una pizca de duda pasara por su mente ni por un segundo. El tipo 100 escupió fuego, sus ráfagas rápidas desgarrando el silencio con un estacato ensordecedor. Ellos chillaron de agonía antes de que todos en la habitación cayeran muertos sobre el suelo de concreto desnudo. El encuentro fue brutal, despiadado y totalmente unilateral. Sin demora, el teniente Gintaro barrió la habitación con la mirada, frunciendo el ceño. Demasiado pocos cuerpos. Demasiada poca resistencia. Algo estaba mal. El operador del PA-1 no estaba. Eso por sí solo era una señal de advertencia. Algo andaba mal. Más de sus hombres aparecieron y rápidamente comenzaron a evaluar la situación. Marcas de quemaduras, casquillos vacíos y rastros de sangre, todos alejándose de la ACTC. Se agachó, con los ojos recorriendo los restos. Entonces se le ocurrió. Se habían retirado. Los gilonianos habían retrocedido hacia los hangares centrales. Esa idea hizo que se le oprimiera el pecho. La sospecha le roía el estómago. Se acercó al borde abierto de la torre destruida con cautela, asomándose poco a poco. Solo lo suficiente para echar un vistazo. Crack.
Un solitario disparo resonó. Retrocedió instantáneamente, pero no lo suficientemente rápido para el pobre infeliz a su lado, un joven soldado de segunda clase, de apenas 18 años, que se convirtió en la presa. El chico cayó, tuvo un espasmo y luego se quedó rígido. Permanentemente. El oficial apretó los dientes mientras la sangre se filtraba en la tierra bajo el cadáver. Sus suposiciones fueron confirmadas. Los gilonianos estaban efectivamente atrincherados dentro de los hangares. Ametralladoras, nidos de ametralladoras hechos a toda prisa y probablemente el resto de sus elementos blindados posicionados para abatir cualquier intento de ataque. Soldados adicionales llegaron a la torre y, tras inspeccionar el daño infligido, el capitán que lideraba la 3 compañía de fusileros soltó una carcajada silenciosa antes de volver su mirada hacia el teniente Gintaro. Vaya que les hiciste vivir un infierno a estos malditos, murmuró el capitán mientras insertaba un peine nuevo en su rifle tipo 35, a lo que el teniente Gintaro respondió con una sonrisa de suficiencia mientras recargaba su tipo 100. Malditos gilonianos, se están concentrando en ese hangar. Si tuviéramos apoyo aéreo adecuado, ya los habríamos barrido, comentó el teniente con tono frío. Nos gustaría, pero con nuestras tropas tan cerca de las suyas, correríamos el riesgo de matarlos a ellos también. El teniente Gintaro asintió, caminando hacia una ventana y mirando hacia la destrucción que tenían por delante. La 1 compañía de fusileros estaba lanzando fuego pesado sobre la entrada principal del hangar, mientras el resto de la 3 compañía de fusileros comenzaba a reagruparse en la torre A. A medida que llegaban los hombres, los ametralladores armados con ametralladoras ligeras tipo 11 se dejaban caer al suelo, desplegando los bípodes. Completamente imperturbables por los muertos gilonianos que los rodeaban, abrieron fuego a través de las paredes y ventanas destrozadas. Sus miras eran guiadas por las luces de bengala disparadas por los pelotones de morteros cercanos. En medio del tableteo de los disparos, el capitán de la 2 compañía de fusileros, Kuroneko Hayato, llegó poco después, lanzando una mirada al teniente Gintaro mientras este saludaba, listo para dar un breve informe. Se ha confirmado que los soldados de Gilon se retiraron finalmente a esos hangares. La 1 compañía de fusileros está trabajando para debilitarlos, pero probablemente dejaremos que los regimientos 1 y 6 terminen el trabajo. El capitán Hayato asintió, reservándose también un informe del campo de batalla para que el teniente lo escuchara. La 1 de infantería capturó a un batallón enemigo que se rindió allá en los barracones. Por suerte, seguimos según lo planeado. Asaltarán el hangar más al oeste junto a la 6 de infantería. En cuanto a nosotros, tendremos que esperar a que llegue nuestro blindaje antes de poder avanzar más con ellos. Buen plan, pero dudo que cualquiera de nuestros tanques represente una amenaza real para lo que sea que nos lancen, admitió el teniente, tragándose su orgullo. Sugiero que mantengamos la posición. Dejemos que la 3 compañía tome la punta para el asalto final desde aquí. Podríamos ser necesarios en otro lugar. El capitán Hayato hizo una pausa por un momento, considerando la alternativa del teniente. En el fondo, sabía lo superiores que eran los tanques gilonianos comparados con los suyos. E incluso si se hubieran encargado de ellos, solo eran la punta del iceberg de lo que enfrentarían. Entendido, señor, aceptó finalmente Hayato. También podemos usar la noche a nuestro favor, añadió, mirando hacia el cielo, donde algunas de las bengalas disparadas anteriormente ya estaban perdiendo su rastro químico. Será mejor que retiremos a nuestros hombres unas cuantas líneas atrás de aquí y los dejemos descansar antes de proceder. Dios sabe que se lo merecen, continuó el capitán. El teniente Gintaro asintió de acuerdo y comenzó a reunir a sus hombres, mientras Hayato tenía la cortesía de informar a la 3 compañía sobre su potencial tarea. La suposición era que los artesianos los habían dejado deliberadamente para lidiar con los gilonianos como un medio para justificar su entrada en la guerra, especialmente con informes que indicaban actividad de reconocimiento sobre la base y que la mayoría de los aviones artesianos se habían ido, dejando solo a los gilonianos atrás. Si tan solo eso hubiera funcionado. Con los representantes de Gilon bajo arresto domiciliario en el reino de Alerbón y su gobierno impidiendo el despliegue de su flota principal, el teniente Gintaro tenía sus dudas. Sabía que no estaban dispuestos a exponerse en el escenario global, especialmente para que Estados Unidos y Japón los vieran como adversarios. Los marines habían guardado silencio, con los labios apretados y llenos de aprensión. En la oscuridad del campo de batalla, la 2 compañía de fusileros de Hayato avanzó hasta su posición en el punto de encuentro designado.
el capitán Kuroneko Hayato emergió, con Kurosawa Gintaro a su lado, con una expresión ilegible bajo la luz agonizante de las bengalas. Ante ellos, los regimientos de infantería 26 y 1 permanecían inmóviles, esperando. Sin movimiento de avance. Sin señal para proceder. La vacilación enfurecía a Hayato. Superaban en número al enemigo. Podrían asaltar el hangar ahora mismo. Pero aún así, esperaban. Y entonces, destello. ¡Bum! Una explosión al rojo vivo desgarró el campo de batalla. Uno de los tanques tipo 89 Igoro estalló en llamas, su casco de metal convertido en un naufragio fundido en segundos. Hayato apretó la mandíbula con frustración. El ataque ni siquiera había comenzado y ya les habían roto la nariz de forma sangrienta. Sobre ellos, la última bengala se extinguió, sumergiendo la mitad izquierda del hangar en una oscuridad pesada y opresiva. El cielo estaba nublado, borrando la poca luz lunar que había. Una cobertura ideal, pero también un caos ideal. Se acabó la vacilación. El capitán Hayato avanzó, su gunto brillando tenuemente en la luz moribunda. Levantó la mano, con voz baja y gélida pero autoritaria. Vayan. Tomando la delantera, el capitán Hayato va primero, escabulléndose hacia unos camiones en ruinas cercanos para usarlos como cobertura, con el resto de la 2 compañía de fusileros siguiéndolo detrás. El resto de los soldados de las SNLF preparan sus rifles junto al hangar. El teniente Gintaro lo sigue y alcanza al capitán Hayato, sudando y respirando con dificultad. Con una ráfaga de señales manuales del capitán Hayato, la parte final de la unidad se arrodilló y se apresuró hacia otro escuadrón de la 2 compañía, moviéndose para tomar posición cerca del hangar. Siluetas desde el interior de la estructura los miraron, atrayendo una atención repentina. Un soldado de las SNLF corrió hacia Hayato. ¡Off! Un traspié lo mandó al suelo. La guarnición en el hangar izquierdo abrió fuego de inmediato. Los gritos de los marines provocaron una respuesta rápida. Aún en el suelo, el soldado de primera fue alcanzado por la lluvia de balas. Los disparos resonaron y murió en la nieve donde había caído. Contacto. Algunos soldados, armados con ametralladoras ligeras tipo 11, devolvieron el fuego contra los marines posicionados en las vigas del segundo piso. Las tropas cerca del hangar apuntaron rápidamente sus rifles a la entrada, mientras el capitán Hayato ladraba directivas al resto sin vacilar. El teniente Gintaro tomó la delantera, deslizándose dentro del hangar mientras los marines permanecían distraídos, lo suficiente para que el resto de su unidad lo siguiera. La entrada estaba despejada, pero no lo suficiente como para estar seguros. Apuntando a través de las toscas miras de hierro de su tipo 100, estalló una ráfaga de fogonazos. Retrocedió rápidamente, aunque algunos hombres no tuvieron tanta suerte. Sus cuerpos fueron destrozados en el intento de ataque sorpresa, desplomándose en una neblina de sangre. El teniente Gintaro exhaló con alivio, se palmeó el pecho para buscar una granada y rápidamente arrancó una. Con la mecha encendida, la lanzó por encima de su cabeza hacia el nido de la ametralladora. ¡Bum! Un grito espeluznante resonó por el pasillo mientras el teniente Gintaro levantaba su tipo 100 una vez más y tomaba la punta, con 2 fusileros armados con tipo 38 pisándole los talones. De repente, otra lluvia de fogonazos estalló desde la oscuridad frente a ellos. Gintaro se agachó justo a tiempo. Sus 2 camaradas no fueron tan afortunados. Los disparos restallaron en respuesta. Gintaro apretó el gatillo, abatiendo a 2 de los marines enemigos. Momentos después, el capitán Hayato llegó con refuerzos a sus espaldas. Con el pasillo despejado, comenzaron a coordinar rápidamente su siguiente movimiento. Los marines solo están en ese corredor, podemos aniquilarlos de una vez por todas. ¿Informaste a Hima, uno que estamos despejando esta zona? Ya lo hice, respondió el capitán. La 26 solo decidió avanzar en el momento en que empezamos a recibir fuego. Incomodado por esa realidad, el teniente Gintaro no se detuvo en ello. Entró en acción, seguido por algunos de sus hombres, mientras recargaban sus rifles y subfusiles preparándose para el gran momento. Aún no habían llevado sus armas a la altura de la vista. Sabían que una vez que estuvieran al descubierto, Gintaro sería el primero en ser abatido. Y a ninguno de ellos le quedaban granadas de humo para cubrir su avance. Cubierto de sangre, escombros, cuerpos y casquillos usados, se arrastró por el suelo hacia el lado opuesto, con otro soldado de las SNLF siguiéndolo por detrás como un patito. Estaba completamente oscuro adentro, pero la lucha continuaba. El rugido de las ametralladoras pesadas resonaba en la oscuridad, acompañado por órdenes gritadas de los pocos soldados que quedaban.
Las formas se movían en las sombras, apenas visibles al ojo humano e imposibles de identificar. Se arrastró por el suelo justo debajo de una ventana que daba a la pista, moviéndose hacia el lado opuesto. Escaneando su entorno, hizo una señal al hombre bestia Wolfin, famosos por su excepcional visión nocturna y su capacidad para oler el miedo en sus enemigos, antes de volver su atención a Hayato. Ra. Un marine gritó cuando una bala lo atravesó. Me dieron. Gritó. Su voz se debilitaba, pero la voluntad de vivir aún se aferraba. Un enfermero cercano corrió en ayuda del soldado giloniano, buscando apresuradamente la herida de entrada. Pero no tuvo éxito. El marine murió en el acto. Mierda, siseó. Dolía. Las defensas se desmoronaban a su alrededor. Las paredes reforzadas de los hangares no habían sido construidas para soportar nada más pesado que una bala de calibre 50. Ahora, los agujeros habían convertido todo el maldito edificio en un queso suizo, y su coronel al mando no estaba haciendo un carajo excepto intentar salvar la pelea. Alpa, necesitamos apoyo. Gritos desesperados y llamadas chirriaban en todas las frecuencias de radio, solapándose unas con otras. El nido de ametralladora tartamudeó, casi sin munición. Cerca, un marine, aturdido y sin sentido, deambulaba como un zombi. Tú. Regresa a tu posición. El marine se giró para mirar atrás. ¡Pam! El oficial cayó muerto. Un francotirador había atravesado la fortificación. Se produjo más pánico. Los marines se tiraron al suelo, forzados a cubrirse mientras los francotiradores indoyanos comenzaban a eliminarlos uno por uno. Se dispersaron. Los oficiales se convirtieron en el blanco obvio. El parloteo de la radio dentro del hangar improvisado creció a medida que se daban cuenta de la situación. El número de bajas continuaba aumentando. La entrada trasera se abre. La situación comienza a calar en sus comandantes. Mantener la base podría ya no garantizar el éxito. Los marines empezaron a retirarse, arrastrando a sus heridos mientras devolvían el fuego en defensa. Tanque. Al suelo. Una explosión estalla debajo cuando un tanque mediano S-3M sufre una detonación catastrófica de su depósito de munición por un enemigo invisible. Su torreta de 10 toneladas sale disparada hacia el cielo como un cohete, solo para caer sobre un marine herido. Santo Di. La torreta impacta contra el suelo, aplastando todo lo que hay debajo. Los gritos se desvanecen en un silencio nauseabundo. La coronel Ayla Stanley se gira, con el rostro contorsionado por el asco. Su sangre hierve mientras el caos se desarrolla a su alrededor. Varios estallidos secos crujen a través del sistema de radio. Chasqueando los labios con frustración, intenta contactar con la embajada. Era Ep. La base está bajo ataque y estamos perdiendo terreno. Necesito apoyo mayor de la Fuerza Aérea. Repito, necesito apoyo. Solo la estática responde. Extraño, demasiado extraño, que la embajada no responda. Gruñendo, golpea con el puño el equipo de radio, aporreándolo una y otra vez. Hijo de perra. Un sargento cercano irrumpe en la escena trayendo más malas noticias. Coronel. Han entrado en el ala izquierda. Nuestras defensas han desaparecido. ¿Qué? Espeta la coronel Stanley con los ojos muy abiertos. ¿No puedes hacer que la compañía Hecho nos cubra? Coronel, la compañía Hecho está destrozada. Nuestros hombres se están rindiendo ante esos caníbales. Nos van a masacrar. Stanley le da un golpe al sargento en la cabeza, antes de emitir las que podrían ser sus órdenes finales. Compañía Bravo, refuercen el lado izquierdo del hangar. Alpa, cámbiense con Charlie y asistan a Bravo. No vamos a convertirnos en comida para perros. Docenas de soldados se congelan, aturdidos por el repentino cambio de órdenes. Sus miradas de 1000 yardas lo dicen todo. Las balas silban sobre sus cabezas. En la distancia, la campana de una iglesia dobla sobre el campo de batalla. Lenta, solemne, como un toque de difuntos. La moral se desploma. De repente, un marine tembloroso desenfunda su arma de reglamento y se la apunta a la cabeza, justo frente a la coronel. ¡No! Grita ella. ¡Bang! El marine se desploma a sus pies. El momento termina de romper la poca compostura que les quedaba a los demás. Los ametralladores gritan pidiendo cintas de munición. Sus armas brillan con un color naranja rojizo, deformadas por el fuego constante. Uno de ellos grita a través del humo. No tenemos nada con qué alimentarla. 2 servidores de ametralladora habían caído, y el sistema de los PA-1 ya había sido forzado más allá de sus límites. Los marines se miraban entre sí en un silencio sombrío. Algunos limpiaban la sangre de las ventanas rotas, otros no hacían más que esperar lo inevitable.
Escapar era imposible. La muerte se sentía segura. Los nidos de ametralladora habían quedado en silencio. Solo un puñado de hombres seguía disparando a ciegas por las ventanas del hangar. Llegaban más informes dispersos, y cada vez quedaban menos marines para recibirlos. Entonces, de repente, un reflector cegador barrió el hangar, cortando el humo y las sombras. Los marines entornaron los ojos y se encogieron, fijando la vista en la fuente de luz. Más allá del frente del hangar, iluminada por ese amanecer artificial, una bocina tronó. «Atención, gilonianos. Nosotros, la 26 División de Infantería, hemos capturado con éxito su base aérea. Les pedimos que se rindan pacíficamente. Si intentan cualquier tontería o imprudencia, enfrentarán las consecuencias». Eran los hindúes. Su inglés entrecortado se escuchaba claramente sobre los escombros y el suelo empapado de sangre. El anuncio golpeó como un puñetazo en el estómago. Los marines se congelaron. Algunos se miraron entre sí, otros miraban al vacío, con las armas temblando en sus manos. El fuego no cesó por completo, pero tartamudeó, vacilante. La coronel Stanley permaneció inmóvil, sin reaccionar al llamado. Miró fijamente el haz de luz como si fuera un desafío, con los labios apretados en una línea dura. La voz de los hindúes crujió de nuevo, resonando por toda la estructura. Aún así, ella no parpadeó. A su alrededor, el resto de los marines esperaba. Por esperanza. Por órdenes. Por la irrupción del enemigo. El crudo reflector se mantuvo fijo sobre ellos como un sol naciente, implacable y devorador. Entonces, desde detrás de la coronel, el capitán Ethan Asher dio un paso al frente, sacudiéndose los escombros mientras hablaba. Esos malditos caníbales podrían engañarnos si intentamos rendirnos. Lo mejor es retroceder por la retaguardia y tomar otro pasaje. Desde ahí podemos llegar al mando central, informar y hacer que bombardeen la nave. Espere, capitán, lo interrumpió Stanley, con la voz tensa. Dada nuestra situación, ya hemos perdido a demasiados. Dejar atrás a los heridos, sería solo otro titular esperando a ser publicado. Otro escándalo para los buitres. Miró su mano derecha y se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. Ni siquiera había notado la herida de bala. El capitán Ethan Asher retrocedió tropezando, con la vista fija en la sangre que se extendía por la palma de ella. Necesito un médico. No. La voz de Stanley era baja, ardiendo con una furia apenas contenida. No necesito a un maldito doctor preguntando por mí. Lo que necesito es un plan que no cause la matanza de más de nuestros muchachos. ¿Escapar? Eso es una sentencia de muerte para la mitad de ellos. ¿Rendirnos? Escupió sangre sobre el concreto agrietado. Nos cortarán el cuello de todos modos. Se giró hacia el trueno de la fusilería en la distancia, con la mandíbula apretada. Estos hombres bestia, no están solo rabiosos. No son salvajes. Son deliberados. Ejecutores, no bárbaros. ¿Ves alguna misericordia en ese reflector? Ni de chiste. Se acabaron los ultimátums. Mataremos hasta el último de ellos antes de caer. Siguió un pesado silencio. Luego, un joven marine, con voz temblorosa, finalmente habló. Señora, no a todos les queda la misma fuerza de voluntad que a usted. La mitad de nuestros chicos, están destrozados. Vacíos. Stanley miró los rostros de sus marines restantes. Manchados de lodo, ensangrentados, atormentados. Los dedos temblaban en los gatillos. Algunos ya se habían desconectado por completo, con la mirada perdida detrás de sus cascos. Lo sé, dijo suavemente. Pero la otra mitad. Resistimos por ellos. Peleamos por los que ya no pueden hacerlo. Y en sus ojos, bajo toda la tensión, la sangre y el coraje, había algo oscuro e inquebrantable. Un fuego que se negaba a extinguirse, sin importar cuán cerca estuviera el fin del mundo. Retirarse por la parte trasera podría darles una mínima oportunidad, al costo de abandonar sus posiciones y llevarse solo a los actos para combatir. Significaba arrastrar heridos por los escombros, dejando al resto para cubrir la retirada. ¿Y si fallaba en defender la base? ¿Y si la dejaba arder? Baja deshonrosa. Desgracia pública. Despojada de su rango. Sin pensión. Pero rendirse. Peor. Eso significaría darle todo al enemigo y morir encadenados. Aunque uno puede morir en combate, sigue siendo mi trabajo saber qué es lo mejor, y defender el alcance del águila no lo era. Ningún entrenamiento te prepara para un combate donde los hombres bestia tienen la mayor ventaja. En la oscuridad, donde mis hombres son incapaces de devolver el fuego más allá de los 50 metros, enfrentándose a distancias tanto largas como cortas.
Esos malditos países nuevos, podrían ser los malditos japoneses. No puede estar segura, aún no, pero la sospecha la carcome. Por el rabillo del ojo, en el flanco izquierdo, los divisé. Hombres bestia. Rifles y subfusiles preparados. Ojos huecos, fríos, muertos. Sus gruñidos bajos y animales empapados en el olor a sangre que espesaba el aire. Los dedos bailaban cerca de los gatillos, pero no dispararon. Todavía no, mis marines estaban listos, con los rifles arriba. Nadie disparó. Ni siquiera un tic. Mantuvieron su línea, esperando por mí, tal vez. O tal vez por un milagro. El miedo no era caos, estaba contenido. Disciplinado. No se moverían a menos que yo diera la orden. Pero en el momento en que lo hiciera, estarían muertos. Ese tipo de control, ese tipo de presión, no lo había sentido desde la isla Kiax. Desde que no pude mantener al Ranger de piedra. La Guardia Imperial nos masacró en segundos. Esos bastardos no peleaban como animales. Peleaban como algo diseñado para la guerra. ¿Y ahora? Estos hijos de perra de Indoe pelean de la misma maldita manera. ¿Cómo? ¿Quién los entrenó? Pensamientos inútiles. Volviendo a la realidad, vi al capitán Etanaser entrar en mi campo de visión. Un momento de silencio. Esta decisión podría destruirlo todo. Mi carrera. Mi honor. Mi lugar en el cuerpo de marines de Gilon. Me giré hacia él. Él lo vio. La expresión de una mujer derrotada por la guerra. Una sola lágrima rodó por mi mejilla. Y di la única respuesta que pude. Bajen sus armas, caballeros. Esto no vale la pena. Aser parpadeó, aturdido. ¿Qué? Pero coronel. Estos malditos. Lo interrumpí, con voz baja pero firme. No vale la pena, tenemos demasiadas bajas, y seré responsable si los dejo atrás. Capitán Aser, por favor. Suelte su arma antes de que nos maten a todos. La ira se retorció en su rostro. Esa amarga y hirviente incredulidad de que yo, su comandante, estuviera diciendo esto. Apretó con fuerza su subfusil S3M08 Cooper. Luego, con un gruñido, maldita sea. Lo soltó. Acero sobre concreto. El sonido resonó. Me miró una última vez. Estamos muertos de cualquier forma. Y luego, nada. Solo el reflector brillando como un juicio. El primer marine dio un paso al frente y salió del haz de luz. Luego otro. Uno por uno, dejaron caer sus rifles S4M99 Silverstone al suelo. Soldado tras soldado. Oficial tras oficial. Estos eran los afortunados. Habían sobrevivido a una batalla de la que no se suponía que saldrían con vida. Pero ninguno sabía qué vendría después. El capitán Aser salió primero. La última en emerger fue la coronel Ayla Stanley. Su uniforme de gala estaba manchado de tierra y sangre, su rostro marcado por raspones, su palma derecha aún sangrando. Con los ojos rojos y los hombros pesados, se detuvo lo suficiente para tomar aire. Luego dio un paso al frente, hacia el resplandor del reflector, y los vio. 1000 soldados de Indoe estaban frente a ella, con los rifles levantados con destreza practicada, mirando hacia abajo a sus pocos cientos de marines exhaustos y destrozados. El miedo y el hambre se aferraban a los gilonianos como una segunda piel. El aire estaba cargado de pavor. Nadie se atrevía a hablar. A moverse. Ni siquiera a respirar demasiado fuerte. Entonces, hubo movimiento. Una silueta dio un paso al frente a través de las filas de hombres bestia. Vestía un uniforme limpio, impecable y distintivo. Una gorra de alto rango descansaba nítidamente sobre su cabeza. Su pelaje oscuro brillaba bajo la luz y sus ojos plateados atravesaron el humo. Se detuvo, y los hombres bestia a su alrededor se inclinaron en perfecto unísono, con la espalda baja hacia la tierra. Ella se mantuvo firme. Calmada. Mesurada. Soy la mayor general Tsuchiyo Okamiya, de la 26 División de Indoe, dijo él, con voz calmada, formal y escalofriantemente elegante. Y le agradezco, por terminar con este derramamiento de sangre. Señorita. Coronel Allian Stanley, respondió ella, dando un paso lo suficientemente largo para que su sombra se extendiera bajo el reflector. Su voz era estable, aunque tensa en los bordes. 8 Regimiento Blindado de Marines, Cuerpo de Marines de Gilon. Estuvieron tensos por un momento, atrapados en el inquietante silencio que sigue a la tormenta. Sin saber si estaban a segundos del paso de otra ronda de disparos, los soldados de ambos bandos apretaron sus rifles. Entre los marines que sobrevivieron a la lucha en la base aérea el alcance del águila estaba la coronel Allian Stanley.
Sin embargo, ella nunca imaginó que esto sería una derrota tan grave. Mientras la mayor general Tsuchiyo Okamiya se daba la vuelta, dio la noticia. Alzando sus brazos mientras gritaba. Hemos derrotado a los Hilonianos. Teneika no Tame ni Pansai. Los gritos de victoria y rabia de 1000 hombres bestia reverberaron por todo el campo de batalla. Con cada grito, la moral de la fuerza derrotada caía. Con ojos ardiendo en sed de sangre y voces rugiendo al unísono, los hombres bestia alzaron sus armas como lanzas. Pansai. Stanley se quedó congelada. Dientes apretados. Corazón martilleando. Podía sentirlo ahora, lo que siempre había estado bajo la superficie. Esto no era una operación militar. No se trataba de estrategia. Ni siquiera de territorio. Era un mensaje. Un ajuste de cuentas. Y su nombre estaba ahora grabado en él. 50 minutos después. 12:50:00, 50 horas. Informe de situación. Miles de soldados de Indoe estaban sentados a lo largo de la pista de aterrizaje destruida, sin hacer nada, mientras unos pocos comenzaban a limpiar sus hogares y a retirar escombros. Grandes transportes llegaron a la pista, y más refuerzos se abrían paso hacia la base capturada. El coronel Yamabiko Kumori, de la 6 SNLF de Oshizawa, y la mayor general Tsuchiyo Okamiya, de la 26 División de Indoe, estaban sentados frente a frente, leyendo informes de campo sobre un escritorio improvisado. Entre ellos estaba de pie la coronel Allian Stanley. Su rostro estaba pálido, su cuerpo desplomado por la fatiga y su vientre roído por el hambre. Su uniforme estaba andrajoso y manchado de sangre. Su orgullo le dolía más que su cuerpo. Se sentó en silencio, escuchando, esperando no comprender la magnitud de las pérdidas. La general Okamiya se inclinó sobre el informe mientras un soldado leía en voz alta en un tono mesurado. Bajas confirmadas. 639 muertos. Las fuerzas hilonianas contabilizaron 321. Hemos destruido 5 trajes acorazados de combate, 2 tanques medianos, al menos una docena de aeronaves, principalmente bombarderos, y 2 redes de radares. Ella levantó la vista. ¿Algo más? No, señora. Ese es el informe completo, respondió el oficial con frialdad. Okamiya asintió brevemente, pareciendo satisfecha hasta que notó los ojos errantes de Stanley. Su expresión se volvió gélida. Con un movimiento de cabeza e inglés impecable, le habló a la humillada Marine. Haría bien en mantener su nariz en su lugar, coronel Stanley. En Indoe, a los mirones les cortan la cabeza por mucho menos. Stanley ni parpadeó. Sus ojos destellaron, su tono cortante a pesar de su comprometido estado de salud. Malditas estupideces, su país salvaje mata a cualquiera que respire mal. Solo recuerde esto. En cuanto la fuerza de tarea F de Hilon llegue aquí, su supuesta patria será cenizas. La coronel Allian Stanley se preparó. Casi esperaba que la mayor general Tsuchiyo Okamiya arremetiera, tal vez que la golpeara, o algo peor. Pero al cruzar miradas con la gélida y plateada vista de la general de Indoe, no encontró rabia, sino diversión. Fría. Calculada. Divertida. Junto a Okamiya, el coronel Yamabiko Kumori estaba en silencio, con los ojos absortos, fijos en la pista destruida afuera, donde el humo aún se elevaba desde el pavimento bombardeado. La risa de la general se hizo más fuerte hasta que, con un movimiento brusco y sacudido, agarró a Stanley por el cuello. ¡Ak! Gruñó Stanley, tomada por sorpresa. Okamiya se acercó. Su aliento era caliente, fétido y animal. Luego, con un movimiento lento y deliberado, pasó su lengua por la mejilla de Stanley, saboreándola como a una presa. Stanley retrocedió con puro horror, un escalofrío de repulsión recorriendo su cuerpo. Okamiya sonrió, soltándola al fin y alejándose con una expresión de satisfacción macabra. No serías tan terrible para la cena, dijo con calma. Mis hombres han desarrollado una gran fascinación por una mujer con su espíritu. Desplazada y horrorizada, Stanley no lograba estabilizarse. Fue ignorada mientras la mayor general Okamiya centraba su atención en la llegada de fuerzas adicionales de Indoe. Hubo conmoción cerca de los tanques de gasolina destrozados, y los agudos ojos de Stanley divisaron a la mayor Mila y su compañía siendo trasladadas en un convoy. ¡Mila!, gritó. Sin rifles, fueron movidas al convoy poco después. Los oficiales fueron separados. La mayor Mila y otros oficiales de menor rango se acercaron a la mayor general Okamiya y al coronel Yamabiko Kumori. El rostro de Mila estaba golpeado, un ojo morado marcaba su lado izquierdo, mientras un oficial la empujaba bruscamente al suelo. ¿Qué carajos?
Stanley intentó levantarse para ayudar a Mila, gritando a los soldados de Indoe en galimatías mientras señalaba hacia los rifles. Levantando lentamente sus manos, la general Okamiya dejó claro que se detuviera. No hagas nada, tonta coronel. Retrocediendo lentamente, Stanley suplicó. Por favor. Mayor general. La conozco desde la academia. La mayor Mila gimió de dolor y rápidamente miró hacia atrás a Stanley. Coronel. Tiene que llamar a la fuerza principal. Estos malditos hombres bestias se están comiendo a mis hombres. El aliento de Stanley se detuvo en su garganta, y una náusea por la idea se formó en su pecho. Sus ojos se abrieron con horror, mirando de nuevo a Okamiya. ¿Hablas en serio? Comiéndose a mis hombres. ¿Cómo te atreves a permitir esto? ¿Cómo puedes? Comenzó, sin poder creer las palabras de su mayor. Okamiya la interrumpió con una mirada fría y afilada como una navaja, sus ojos plateados clavados en los de Stanley. Suficiente, dijo, con voz baja pero autoritaria. Aprenderás. Y obedecerás. La orden despiadada obligó a Stanley a centrar su atención de nuevo en la general. Miró a Okamiya con furia, cuya expresión era tan fría e indiferente como la de un niño inocente. Coronel Stanley, por favor, siéntese. Se supone que debemos verlas luchar por su acto deshonroso. ¿A qué te refieres con deshonroso? ¿De qué diablos estás hablando? El capitán Kuroneko Hayato reveló la brutal verdad a Stanley. La mayor Mila se rindió en combate. Según la costumbre de Indoe, la rendición es deshonrosa. Para recuperar el honor, uno debe suicidarse o luchar contra un oficial de mayor rango. Ella luchará en un duelo tradicional de samuráis. Stanley gruñó a sus captores, con su espíritu encendido en asco y la respiración forzada. Destruyan sus costumbres. Esta brutalidad no será tolerada por la República de Hidon. Usar sus códigos bárbaros para obligar a mis hombres a suicidarse. Eso es basura, no honor. Directamente y sin vacilar, escupió sobre las botas del capitán Hayato. Luego hubo silencio. Los únicos sonidos en la habitación eran el crepitar distante del fuego y la respiración fatigada de hombres agotados. El coronel Yamabiko Kumori asintió gélidamente mientras Hayato lo miraba. Hayato empujó rápidamente a Stanley al suelo. Sus extremidades fueron inmovilizadas, sujetas como un animal destinado al matadero, mientras golpeaba el suelo con fuerza. Los soldados la rodearon, formando un círculo tosco en el suelo del hangar. Una pelea, una para recuperar su honor. Un duelo era sagrado para las fuerzas de Indoe y las SNLF. Stanley se había ganado uno ahora. La mayor Mila fue empujada al círculo, herida y golpeada de la última pelea. Su postura era inestable y aún sangraba en la sien, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Miró furiosa a Stanley antes de gruñir. Mataré a estos bastardos, a nadie en particular. Una gunto fue lanzada al suelo frente a Stanley, su hoja era vieja pero aún afilada. Espada en mano, otro oficial, un Rikubun Shosa, mayor, de las 6 SNLF, entró al círculo. Su postura era elegante, bien entrenada y mortal. Vítores bajos y voraces surgieron de la multitud. Esto era divertido. Era la costumbre. Era la guerra. Ambas espadas fueron levantadas. Antes de que pudieran luchar, el hombre bestia lanzó una última palabra. Usaré tus intestinos como un trofeo. Con un gruñido feroz, el mayor hombre bestia blandió su gunto en alto y arremetió contra ella. La espada se dirigió hacia la mayor Mila, y los hombres lanzaron aullidos de expectación. Ella levantó su espada para desviar el golpe en el momento del impacto, pero el choque fue desigual. Su espada fue arrebatada de su mano por la fuerza del impacto y salió volando, golpeando el suelo con un sonido metálico antes de detenerse cerca de Stanley. La multitud estalló. Con los dientes reluciendo y su espada aún sedienta, el hombre bestia sonrió. Sin aliento, la mayor Mila rodó lateralmente hacia Stanley y se agachó. El oficial hombre bestia cargó y bramó de nuevo. Pero los dedos de Mila se movieron con agilidad, abriéndose paso bajo el borde de su túnica. De entre su ropa de fatiga, oculta en su cinturón, sacó su última línea de defensa. La S4M99 Green, una pequeña arma de mano giloniana respetada por su fiabilidad y poder de parada. La levantó en un movimiento fluido. El hombre bestia ni siquiera tuvo oportunidad de reaccionar. ¡Bang! Un solo disparo. Un fogonazo iluminó el hangar oscuro como un rayo de juicio. El impacto fue en el centro de masa. En plena carga, el cuerpo del hombre bestia convulsionó. Esta vez, sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción en lugar de la furia. Cayó desplomado, con la gun yaciendo inútil en el suelo a su lado. Silencio. Luego jadeos.
Murmullos. La confusión se extendió entre los soldados de Indoe y de las SNLF. Este no era el duelo que habían previsto, honorable. De ninguna manera para los indoes. Respondieron de la misma forma de inmediato, violentamente. En cuanto vieron el humo del cañón, un gran grupo de hombres bestia abrió fuego contra la mayor Milá por su acto deshonroso. ¡Bang, bang, bang! Una voz horrorizada gritó desde las filas de los marines mientras el campo abierto se iluminaba con los fogonazos de las fuerzas de Indoe. ¡No! Por favor. Mayor. La mayor Milá se sacudió mientras los disparos desgarraban su pecho, haciéndola tambalear hacia atrás hasta caer en la tierra. Stanley arremetió por instinto. Corrió hacia un hombre bestia cercano que buscaba su arma y lo golpeó en el hombro con un impacto salvaje, la desesperación superando el sentido común. «Deténganse. Deténganse», gritó, pero otro soldado la embistió por el costado, empujándola con fuerza contra el suelo. Golpeó el piso con un grito, intentando levantarse de nuevo, con los brazos raspados y temblando de rabia. «Por favor. General Okamiya», suplicó, girándose hacia la única figura que aún mantenía la autoridad. «Por favor, detenga esto». Los ojos plateados de Okamiya ni siquiera parpadearon. No cedió ante sus gritos ni sus constantes súplicas. Terminó todo con una orden tajante. «Noquéala, capitán». Stanley apenas pudo forcejear. Lo intentó, pero había perdido las fuerzas. Un movimiento repentino fue seguido por el horrible crujido de la culata de un rifle tipo 38 estrellándose contra su cabeza. El mundo dio vueltas. Su visión se nubló y la oscuridad comenzó a filtrarse desde los bordes. La voz de la mayor general Okamiya cortó el caos, calmada, demasiado calmada. «A comer». Justo antes de que el conocimiento la abandonara, vio a un grupo de hombres bestia cerrarse sobre el cuerpo de la mayor Milá. Uno se agachó sobre ella, con el hocico crispado, y luego se lanzó repentinamente. Colmillos amarillentos se hundieron en el cuello de Milá, triturando músculo y tendones mientras la sangre brotaba a chorros. Con un gruñido, le arrancó la garganta, gorgoteando húmedamente mientras sus dientes se clavaban profundamente en la base de la columna. Luego vinieron las garras. Otro hombre bestia desgarró su pecho y abdomen, tallando un tajo vertical y desigual a través del uniforme hasta llegar al vientre blando. Agarró los colgajos de piel desgarrada con sus mandíbulas y los abrió de par en par para exponer las vísceras humeantes. Una maraña de espirales resbaladizas de intestinos y grasa amarilla mezclada con tejido rojo que aún se retorcía. Mientras la cavidad quedaba abierta, el hombre bestia hundió su hocico en las vísceras expuestas, con la lengua moviéndose frenéticamente. Metió ambas manos y tiró, arrancando tramos de intestino en un solo y grotesco tirón. Las entrañas resbaladizas se desparramaron por el suelo aceitoso de sangre. Gruñendo, la criatura enterró su rostro en la masa caliente, devorando los órganos crudos con satisfacción. Más hombres bestias se abalanzaron sobre la escena, atraídos por el olor de la sangre fresca. Gruñían y se empujaban unos a otros como animales hambrientos, ansiosos por su parte de la presa. Uno cayó de rodillas junto al cadáver, royendo una pierna. Otro desgarraba las costillas con garras dentadas, partiéndolas para llegar a lo que quedaba dentro. Desde el borde de la escena, la voz de la mayor general Okamiya cortó el caos. «Todavía se aferra a la vida. Golpéala más fuerte». Un hombre bestia cercano acató la orden y balanceó la pesada culata de su rifle con fuerza brutal. El impacto golpeó la sien de Stanley con un crujido nauseabundo. La boca de Stanley se abrió por el dolor, pero no salió sonido alguno. Los gritos de dolor a su alrededor se disolvieron en una nada sorda, y lo último que vio antes de que la oscuridad la tragara fue a un hombre bestia bajando la cabeza de nuevo, devorando lo que quedaba de su amiga. Luego, negro.